Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan en una conversación más de Neuron Business Talks, en donde cada semana les traemos las opiniones de aquellos líderes que están cambiando la forma en la que vivimos y hacemos negocios a través de la tecnología. Hoy vamos a tener una plática interesante con Carla Almeida, quien es la Head of Data para 99 Minutos. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gusto. Y a todas las personas que nos escuchan. Pues muchas gracias, Carla. Y justo me gustaría arrancar y entendiendo un poquito de tu rol como Head of Data en 99 Minutos. ¿Cómo es que el área de data juega en la estrategia de la compañía? Vale, yo creo que principalmente es un tema de ver hoy en día a los datos como un activo de la empresa. Entonces, yo creo que es el rol principal. Eh, de ahí, pues, un montón de temas relevantes en materia de los datos, tema de seguridad de los datos, calidad de los datos, hoy en día inteligencia artificial. Digamos que de alguna manera, o sea, todos estos temas se han potencializado muchísimo a través de los años, pero yo creo que sin duda alguna estamos en un auge tecnológico, pues también muy importante en ese momento. Oye, Carla, y justamente al momento de generar estos datos, ¿cómo lograr generar de datos de calidad? ¿Por qué es importante procesarlos? ¿Cómo los proceso? ¿Cuándo? Platícanos un poquito justo de cómo empezar. Vale, la verdad es que de mi lado me gusta mucho dividir la estrategia de data en dos aristas que para mí son muy importantes. La primera tiene que ver, sin duda alguna, con un aspecto o en un enfoque tecnológico, técnico, en donde pues ahí involucramos un montón de tópicos. Es decir, hoy en día hay empresas, por ejemplo, 100% dedicadas al tema de la calidad de los datos. eh, También tenemos algunas librerías, incluso que nos ayudan también para la parte de calidad, en donde yo especifico algunas entradas esperadas y las salidas las puedo como programar para que me den una serie de alertas de, ¿sabes qué? Este tipo de dato no es el correcto, este dato no es el esperado. Todo ello un poco en el enfoque principalmente técnico. Sin embargo, creo que hay un punto muy importante que a veces omitimos dentro de la estrategia de data, que también es toda la parte de comunicación. Y hablo de igual manera de comunicación en dos aspectos. Uno de manera interna, es decir, con el resto del equipo de tecnología, en donde nosotros tenemos que hacerles saber también a ellos el valor que puede generar data o que podemos generar a partir de los datos, ¿no? En materia de pruebas, en materia de acompañarlos en la parte de los discoveries, acompañarlos en la parte del proyecto como tal. Y por otro lado, también con el resto de la organización, toda la parte que sería como esa cultura eh, de temas de data driven, data literacy. O sea, yo creo que la verdad, para mí el tema de la calidad de los datos no es nada más un aspecto o enfatizar un solo tópico, por así decirlo, sino más bien una verdadera estrategia de datos es mucho más robusta y abarca más temas, ¿no? O sea, desde la parte sin duda alguna técnica, pero también todo lo que tiene que ver con el resto de la organización, en tanto, pues, se crean datos y van a ser consumidos por todos. Oye, Carla, y justamente llevando todo lo que nos platicas al core business de la compañía, me gustaría justo que nos contaras, pues, un poquito cómo es que utilizan los datos, cómo es que los procesan para precisamente darle un servicio al cliente y aprovecharlos en la infraestructura tecnológica que tienen, en la plataforma de servicio que tienen de última milla y así poder hacer, pues, eficientes las operaciones. Vale, pues la verdad es que sí me gustaría dejar muy en claro que ha sido un proceso arduo de muchos años en donde hemos venido aprendiendo a tomar incluso mejores decisiones con esos datos.
Lo expongo de esa manera porque creo que cada año hemos tenido un hito significativo hasta llegar a ese objetivo que justo tú estás exponiendo, ¿no? Tener datos de calidad, no solo para nosotros como organización, que nos permitan eternamente tomar decisiones, sino obviamente también que esos datos sean de calidad y podamos exponerlos al resto de nuestros clientes, ¿no? O partners. Entonces, pues en ese orden de ideas, sí considero que ha sido como un proceso en donde en una primera instancia robustecimos la parte de la estrategia de analíticas, posteriormente creamos una sinergia entre ingeniería de datos y analíticas para poder potencializar lo que tenemos hoy en día y con el resto del equipo de tecnología también ha sido un esfuerzo arduo en mantenernos comunicados, embebidos literalmente, de alguna manera en la que podamos crecer y aprender qué datos necesitamos de valor pues, para el negocio. Oye, Carla, y referente justo al tema de cultura, ¿cómo logran que diferentes áreas del negocio, finanzas, recursos humanos, ventas, operaciones, estas áreas que no tienen un perfil tecnológico, pues trabajen de manera alineada y articulada para entender que es importante trabajar con data, medirla, conseguirla, extraerla, recopilarla, justo que ellos entiendan que tienen que formar parte de este tipo de estrategias y a ustedes en el equipo de data pues les puedan facilitar de mejor manera su trabajo. Bueno, yo creo que ha sido un trabajo arduo, pero principalmente en materia de un poco, yo lo llamaría concientizar, y como bien lo mencionas, o sea, muy, muy clave el tema de la palabra de cultura. ¿Por qué? Porque yo creo que el primer reto es hacer entender a tu cliente, en este caso como área de data, al resto de la organización, el valor que tienen esos datos, ¿no? En 99 minutos tenemos como un dicho muy importante que se volvió como el alma de analíticas o nuestra vertical, que es, si no se puede medir, pues no se puede mejorar, ¿no? Entonces, eh, hablamos hace rato un poquito como del tema de la calidad de los datos, pero pues yo creo que antes de llegar ahí, incluso también es poder concientizar al resto de la organización en cómo puede explotar o potencializar sus datos y cómo estos datos le permiten tomar mejores decisiones. Yo te puedo hablar que al menos en todo lo que tiene que ver con la estrategia operativa, si no podemos medir nuestro performance, no vamos a entender cómo mejorar o en qué parte de la cadena logística estamos fallando o tenemos áreas de oportunidad. Pero a su vez con el cliente nos pasa mucho, por ejemplo, con Chile tenemos unos temas bien interesantes en donde competimos otra vez, obviamente con algunas otras empresas. Y entonces, en ese aspecto, el tema de la calidad y el servicio del cliente es súper importante. Entonces, nosotros tenemos que tener un muy buen performance para que podamos seguir creciendo o nos den más volumen el resto de los clientes que tenemos en otros países, ¿no? O sea, te pongo muy específicamente el caso de Chile porque incluso el mismo equipo de Chile es una de sus constantes. Pero eso, o sea, que el resto de la organización pueda entender el valor de los datos es muy importante o es como el punto de partida. El resto ya son más temas como de cultura o data literacy, de conceptos a lo mejor un poco más estructurados ya en materia como de datos, pero parte de que le vean un valor a lo que estamos haciendo, ¿no? Literalmente un valor a nuestro trabajo. Oye, Carly, por ejemplo, con el equipo de tecnología, pues, ¿qué innovaciones son las que busca hacer la empresa? ¿Cómo es que promueven una cultura de desarrollo tecnológico? ¿Hacia dónde van? Por ahí vimos el programa de 99 Genius. Platícanos a nivel de desarrollo tecnológico, ¿qué está buscando hacer la empresa para innovar? Bueno, son varios aspectos. Justo hablabas como de uno de los programas que tuvimos el año pasado.
La iniciativa puntualmente fue incentivar al mismo equipo de tecnología a tener una sana competencia, pero no solo fue como tecnología, sino podían participar otras áreas o tener equipos multidisciplinarios con alguna área de oportunidad que fuera detectada en el negocio y que se pudiera potencializar. Eso a nivel organización. El equipo de recursos humanos creo que también hace un buen trabajo incentivando este tipo como de programas o capacitaciones, pero propiamente del lado de tecnología, yo creo que hay temas que son muy importantes que debemos de seguir trabajando, la parte de procesos de optimización de rutas, la parte de gestión. Si del lado de operaciones ya tenemos procesos robustos, ahora hay que tener toda la parte de las herramientas o sistemas que nos permitan tener esa correcta gestión de los procesos que ya fueron definidos por parte del equipo de operaciones. Entonces, yo enfatizaría bastante por todos los proyectos que tenemos en este momento, tanto en adopción o por salir, toda esa parte de gestión operativa. Y en materia de data, yo podría decir que hace falta todavía robustecer temas de seguridad en los datos, temas de nuestros warehouse actuales y obviamente seguir impulsando la calidad del dato con el propósito de que podamos, a la par de otras empresas o de nuestra misma línea del negocio, impulsar la parte de inteligencia artificial, ¿no? Y en estos esfuerzos de desarrollo tecnológico me gustaría escuchar un poquito tu perspectiva sobre un tema que de repente algunas startups o algunas empresas que tienen ADN tecnológico se enfrentan, en donde buscan ser muy innovadores, tener tecnología vanguardista. ¿Cómo saber si me conviene yo desarrollar mi tecnología y contratar a una serie de tecnólogos, invertir de manera importante en desarrollar mi tecnología, o voy allá afuera y la compro, o la rento, la arrendo? ¿En qué casos se recomienda una cosa versus la otra? Pues, mira, fíjate que tocas un tema importante porque 99 minutos sí ha tenido unos escenarios similares a lo que planteas. Eh, Me comentabas que creo que por ahí has tenido oportunidad de platicar con Santiago de la parte de Growth. Y justo ese fue un especial caso de éxito que fue la parte de fulfillment. En este caso se hizo una evaluación o valoración previa de un proyecto muy importante que fue para nosotros toda la parte de fulfillment. Y lo que nosotros hicimos o un poco los resultados a los que llegamos fue que en ese momento sí era mucho más viable tener una herramienta que pudiera tener como toda la parte de la gestión de los inventarios, de los productos y toda la parte del almacenaje. Entonces, ahí en ese caso particular, sí optamos por tecnología, comprar tecnología. Tenemos algunos otros escenarios que pueden llegar a ser aplicables, pero creo que el caso de éxito especial fue Fulfillment. Pero mi recomendación siempre sería evaluar el proyecto que tengas en curso. Yo creo que esa parte es muy importante en materia, uno, de tiempos, en materia de recursos económicos y de lo que esperas conseguir con ese proyecto, es decir, tus objetivos, sin demeritar, obviamente, como los plazos que tú tienes y al equipo involucrado en el mismo. Si tendrías las capacidades para, pues, impulsar ese proyecto en materia de desarrollo y ser muy realistas incluso también con temas de tiempos, ¿no? Si te va a tomar un año, 2 años, etcétera, pues tal vez puedes evaluar la compra de alguna herramienta que ya existe en el mercado. Si son menos meses, pues a lo mejor tu equipo de desarrollo puede estar inmerso en el proyecto. Y sin duda alguna, también la misma herramienta la tienes que evaluar. No hay manera de tomar una decisión como a ciegas, por así decirlo, si la herramienta también cumple con todas estas, con estos puntos que menciono,
tiempos, costos, plazos que tú tengas, incluso con la parte operativa, etcétera, pues entonces me parece que no es una mala opción o decisión a tomar. Oye, Carla, y bueno, y ahora pensando justamente en a lo mejor empresas que no tienen este ADN tecnológico, pero bien se enfrentan a crecimientos importantes, acelerados, ¿cómo creo mi área de datos? ¿Qué debo de entender si soy un founder que no venga del mundo de la tecnología? ¿Cómo empiezo una área de datos? Pero también, ¿por qué debería de asignar justamente un equipo o algo muy específico a data? Yo creo que 99 minutos es un gran ejemplo de ello, algo que le reconozco totalmente a nuestro CEO desde que yo entré a la empresa, es esa visión por entender qué estaba afuera, ¿no? O sea, que los datos le permitieran entender qué estaba pasando afuera con las entregas, literalmente con cada uno de los don veloces que tenemos con nuestros clientes, etcétera. Entonces, de verdad que esa visión, al menos por parte de nuestro CEO, yo la vi muy presente desde que ingresé a 99 minutos. Eh, y yo creo que la respuesta está muy orientada también a entender el contexto del negocio. A veces aspiramos a tener áreas de datos súper estructuradas, robustas, demasiado estratégicas, pero siempre hay que entender cuál es el contexto real que tenemos frente, ¿no? Si es una empresa que apenas está iniciando literalmente como su camino, a lo mejor no necesitas algo tan estructurado, ¿no? Eh, pero a lo mejor si ya eres un startup más consolidada, un enterprise, igual tu estrategia de datos seguramente va a ser muy distinta. Entonces, mi recomendación, un poco por la experiencia que he vivido a través como de otros colegas o en la misma empresa, es esa 100%, que seamos capaces de entender como estrategas de los datos, en dónde estamos parados en materia de negocio. Una vez que entendamos eso, yo creo que de ahí ya parte cómo vamos a empezar a crear el área. Eh, el motivo o la justificación, o sea, creo que es muy clave, ¿no? O sea, los datos hoy en día nos permiten tomar decisiones, los datos se están volviendo uno de los activos más importantes de cualquier organización, y no podemos quedarnos alejados de ello a nivel tecnológico. Entonces, puede sonar muy general, pero me parece que al mismo tiempo es muy concreto el cómo puedes vender, que sea importante para tu empresa que cuente con un área de datos, ¿no? Ya hablando propiamente de cómo la estructuras, cómo la organizas, eh, regresando al punto de entender el contexto del negocio, te permite saber hacia dónde debes de ir, ¿no? A lo mejor si estás en un sector de banca, de salud, probablemente te va a interesar más toda la parte de seguridad de los datos. No estoy diciendo que en otros escenarios no, pero simplemente por temas normativos tú los vas a tener que cumplir. Si a lo mejor estás en una etapa muy prematura, entonces robustecer la parte de analíticas e ingeniería de datos, que primero garantices que tienes una infraestructura escalable, eh, en todo sentido, incluyendo pues la parte importante de los costos, para que tú puedas asegurar que entonces, teniendo datos de calidad, al resto de tus consumidores les vas a ofrecer resultados, análisis de calidad, ¿no? Entonces, yo lo vería un poco en ese sentido. Sin duda alguna, también un punto clave en este momento de tecnología es la parte de gobierno de datos o gobernanza de datos, ¿no? Yo creo que eso es lo que te permite como garantizar un orden y estructura dentro de tu área de datos, sin duda alguna. Oye, Carla, y viendo un poquito hacia el futuro, de repente estamos escuchando mucho desarrollo y mucha democratización de tecnologías como lo es la inteligencia artificial, implementaciones en temas de machine learning. Ante estas tendencias y hot topics que escuchamos tanto hoy en día, ¿tú cómo ves el futuro de estas tecnologías como oportunidades dentro de las operaciones de 99 minutos?
Bueno, repito que al menos al estar tan embebidos en la parte operativa, creo que sí tengo casos muy puntuales en donde veo que puede ser un éxito. A nivel temas de rutas, toda la parte que tiene que ver con calidad en las direcciones es algo que se puede seguir mejorando o potencializando. Eh, Todo lo que tiene que ver también con rutas, optimización de rutas para una mejor gestión de recursos económicos, obviamente, de unidades, de personal. Ese es un aspecto clave que podemos seguir enriqueciendo o potencializando. Hablándote un poco del cliente, por ejemplo, yo te puedo decir que la búsqueda de tener un dataset o un warehouse lo suficientemente robusto como para que yo pueda plantear cualquier pregunta de negocio, ya sea algo muy sencillo o algo mucho más robusto y que los mismos datos me puedan responder esas preguntas, ¿no? En el caso como de los prompts, por ejemplo, ¿no? Quiero saber mi top 50 de clientes, quiero conocer cuál es el cliente que me está facturando más, cuál es la vertical o línea de negocio que está generando igual como más recursos. Todo este tipo de preguntas que hoy en día se están haciendo las empresas y que ya lo están haciendo con inteligencia artificial, pues es el aspecto al cual me gustaría llegar y buscar que estemos ahí. Oye, y justo hemos platicado en este ratito sobre temas de datos, tecnologías, tendencias, consejos, recomendaciones. Platicamos también un poquito sobre la importancia de la protección de los datos, los retos, los riesgos. ¿Qué nos contarías al respecto? Y luego, pues, cómo nos protegemos. Em, pues fíjate que al menos en toda la parte que es de 99 minutos, uno de los aspectos que creo que es clave es la protección de datos de nuestros clientes, porque manejamos datos sensibles, pero también del resto de la organización, todo lo que tiene que ver con temas de tarjetas o simplemente mi información personal. O sea, son cuestiones que debemos de enfatizar bastante. Una de las cosas que a veces creo que se omite bastante en el mundo como de la data, pero para mí es vital también, y creo que el gobierno de datos vino a robustecer mucho esa parte, es todo lo que tiene que ver con procesos de backups. Cuando nosotros hacemos integraciones, pues nos mandan como todos los formularios de todo lo que debemos de cumplir para poder integrarnos con algún cliente, ¿no? Eso en materia como de integraciones, pero igual, o sea, si al final del día buscamos ser una empresa que pueda tener certificaciones en materia de seguridad y demás, también debemos de cumplirlo. Entonces, desde mi visión, o sea, existe una muy fuerte correlación entre todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad y el resto de la organización, porque a veces incluso también desde el lado de data nos toca un poco evangelizar esa parte es importante que no tengamos errores o accesos no justificados en bases de datos, que podamos tener obviamente los datos encriptados, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, todos esos casos a veces también le toca del lado de data, especialmente si a lo mejor el área de tecnología en la cual estás no tiene como un área de seguridad que esté enfatizando como todos estos aspectos, ¿no? Pero repito, o sea, creo que al menos el gobierno de datos vino a poner muchísimo más énfasis en la parte de la seguridad de los datos, sí, pero pues en todas las políticas también asociadas a los mismos. Y ya un poquito para ir terminando, también quisiera que nos platicaras y escuchar tu perspectiva en el tema de la ética, en el manejo de los datos, pero también vinculado al tema del AI. En ese sentido, ¿cuál es tu lectura? Claro. Fíjate que con el tema de la ética, sí te voy a ser muy honesta en que creo que hay algunos sectores que 100% deben de robustecer esto. O sea, temas de sector salud, temas de la banca,
por todo lo que tiene que ver con la parte de datos biométricos. O sea, creo que es bien importante que sean los primeros sectores que estén siendo como señalados tal vez en cumplir todas las normativas relacionadas al tema de la ética, eh, especialmente con el uso de la inteligencia artificial. No obstante, o sea, lo ideal es que todos a la par pudiéramos tener una curva de aprendizaje tal que nos llevara a garantizar pues todo este acceso a los datos y ahora cómo estamos aplicando esos datos con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, un poco sí considero que al menos desde un aspecto tecnológico hay sectores que debemos de exigir que sean más regulados, eh, especialmente como en este boom que estamos teniendo ahorita, eh, pareciera que todo tiene o puede tener inteligencia artificial, pero pues es una curva de aprendizaje que necesitamos tener todos, ¿no? Y ahí involucraría mucho la visión de cada uno de los líderes que están tomando decisiones en conjunto con sus equipos y pueden orientarlos a que esa visión sea compartida. Oye, Carla, pues tocas puntos muy valiosos, muy interesantes, muy completos de lo que significa justo tener una estrategia de data, retos y tendencias. Y ya un poquito para ir terminando, no sé si te lo he dado, traigas algunas conclusiones, algún mensaje final, algún tema adicional que nos quieras compartir. Eh, pues yo creo que dependería muchísimo de quién sea la persona que esté frente. La verdad, si eres una persona que acaba de ingresar al mundo de los datos, 100% lo que te diría es que es algo bastante extenso. Si por otro lado quieres iniciar con un área de data también, creo que te tienes que empapar de un montón de cosas, ¿no? Data es muy extenso, no solo es la parte de analíticas, no solo es la parte de ingeniería de datos, no solo es la parte de ciencia de datos, de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que vale mucho la pena que nosotros podamos, nosotros digo, todas las personas que estamos relacionadas con el sector tecnológico, podamos orientar a nuestras organizaciones en que toda la parte que tiene que ver con data es de vital valor y que nos permite a todos tomar decisiones estratégicas al final del día que van a seguir buscando que la empresa o la organización pues siga creciendo. Entonces, si apenas vas iniciando en el mundo de los datos, o sea, es normal 100% sentirse abrumado, a veces pasa. Si a lo mejor tú ya estás inmerso en el área de tecnología y te gustaría como hacer la propuesta de tener un área asociada como a datos, pues sí, entender desde dónde estás partiendo, el contexto del negocio, como ya lo he mencionado, para hacer una propuesta muchísimo más realista de qué es lo que se necesita a ese nivel. Y si a lo mejor tú ya estás en alguna de las ramas de data, muy inmerso en ello, pues seguir creciendo, ¿no? O sea, yo creo que en cualquier aspecto o profesión nunca dejas de crecer. La oportunidad también de compartir el conocimiento es muy importante y te enriquece muchísimo, pero pues eso, la verdad es que los datos son un activo bien valioso hoy en día y va a seguir más que creciendo con todo lo que estamos viendo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Carla, pues muchísimas gracias por esta conversación. En lo personal, pues me llevo muchos conocimientos por compartir tu visión, tu experiencia y estos consejos que mencionaste al final para todos aquellos que están desarrollando sus carreras en el mundo de la data. Pues muchas gracias por venir a platicar hoy. No, gracias a ustedes por su tiempo y por la oportunidad.